Buenas tardes, mis hermanos y hermanas y amigos around the world que están escuchando a través del internet. Vamos a entrar en el mensaje de esta tarde con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de entregar tu palabra a todo el mundo a través del internet. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para ser un portavoz del Evangelio y poder proclamar las nuevas de este mensaje que traemos en el día de hoy, que es la palabra de Dios. Ayúdanos para entender tu mensaje. Abre nuestro corazón, alma y espíritu para recibirlo y poder compartirlo diariamente con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gran privilegio para mí esta tarde de entregar este mensaje a millones de personas de habla hispana a través del mundo. Somos más de 1 millón de habitantes en la tierra. Por lo tanto, es un privilegio para mí, no solamente a los de habla hispana, de naturaleza hispana, pero también de otras nacionalidades que hablan español. Es un privilegio también de entregarles a ustedes este mensaje. Bueno, el título de este mensaje esta tarde es El poder de la armadura completa de Dios. En la continua guerra espiritual de la Iglesia contra las fuerzas espirituales de Satanás en los últimos tiempos de la gracia. Quiero comenzar este mensaje compartiendo un testimonio que tuvimos como familia cuando estábamos en Argentina, en Buenos Aires, y estábamos todos los habitantes chilenos en un hotel en el cual no podíamos salir de ahí, pero mi esposa y yo un día determinamos de salir a caminar un momento y al doblar la cuadra solamente del hotel encontramos una casa en donde había un avisito, ese servicio a tal horas, bienvenidos. Y decidimos tocar la puerta y la persona que estaba en la casa salió y era una ancianita y nos dice: oh, hermanos, pasen adelante, quiero que compartan conmigo algo de comer. Y pasamos entonces adelante, pero nos dimos cuenta que esa casa no era una casa regular, sino tenía asientos, y no había living room, sino tenía puros asientos, y pasamos a la cocina a comer, pero me di cuenta que no era una casa simple, era una iglesia. Una iglesia. Le preguntamos a la señora si esto era una iglesia. Sí, esta es una iglesia. Nos reunimos en nuestra casa. Y entonces conversamos un momento y ella nos dice: tiene que esperar a mi esposo, que ya luego viene de su trabajo. Él era el pastor de la iglesia. Y cuando llegó, entonces pudimos compartir algunas experiencias. Y en ese momento él nos hizo una pregunta: ¿ustedes son chilenos? Sí, somos chilenos. Él me dice: pero ustedes no son ciudadanos argentinos. No, pero me dice él: usted mañana a las 8 de la mañana va a estar en mi oficina y entonces traiga todos sus documentos preparados porque yo le voy a dar la ciudadanía argentina. Fui al día siguiente a las 8 de la mañana y ahí estaba el señor. Él era un alto funcionario del gobierno argentino y en un par de minutos solamente él me dio todos los papeles para hacerme ciudadano argentino. Entonces, quiero decirles una cosa, que no importa el tamaño de la iglesia, no importa el tamaño de la congregación que haya en esa iglesia, mientras los pastores estén decididos a entregar el evangelio desde su propia casa, convertirla en una iglesia y por lo tanto viene a ser el templo de Dios, ¿verdad? Amén. Esa es la experiencia que quiero compartir con ustedes antes de comenzar el mensaje. Pero estamos hablando del poder de la armadura completa de Dios. Es importante pensar que en los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy especiales. Son los últimos tiempos de la gracia, los últimos tiempos de la iglesia, los últimos tiempos de los gentiles. La palabra de Dios lo dice bien claro, que tenemos que estar preparados. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Nos habla aquí una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo,
una palabra que nos aviva a nosotros a tener el poder, la fuerza que necesitamos para hacer estos últimos tiempos. Capítulo 6, versículos 10 al 12, por favor. Pueden prender la otra luz de allá si quieren. Amén. Y la pastora va a encontrar 2 Corintios capítulo 10. Pastor Ross va a encontrar Efesios 6, versículos 10 al 12. La pastora Cruz Aurora va a encontrar 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Ok, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 hasta el 12, versículo 10 que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pastor Aurora, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Amén. Aquí encontramos entonces dos pasajes que nos están, por un lado, dándonos palabras de fortalecimiento, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Estar firmes, estar parados, estar preparados, estar listos, con el poder y fuerza ¿de qué? Del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza, el Espíritu Santo puede darnos el poder. Por lo tanto, tenemos que estar fortalecidos nosotros, confiados en el Señor. Fortalecido quiere decir confiado, estar en el Señor, firmes en el Señor, porque tenemos el poder y la fuerza del Espíritu Santo para estar firmes. Esa es la primera recomendación que nos da la palabra de Dios. Y segundo, vestidos de toda la armadura de Dios. Es importante que analicemos, en todo el mensaje vamos a analizar lo que es la armadura de Dios, pero en primer lugar queremos decir que realmente para que nosotros estemos fortalecidos en el Señor y con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Nada de los elementos de la armadura de Dios pueden faltar. Todos tienen que estar presentes para que podamos estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El diablo, como aquí ustedes van a ver, cómo él está organizado. ¿Okay? No es una fuerza simple ni pequeña, es grande y fuerte también, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Está organizado Satanás con principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, este es un ejército completo que está organizado en el segundo cielo. Justamente de ahí está atacando la tierra con todo su ejército organizado contra las huestes. Hay miles y miles de demonios de maldad en las regiones celestes que están atacando la tierra. Por lo tanto, aquí, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir aquí en la tierra? Cuando Satanás está diariamente, cada segundo, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes y cada año y cada siglo, está atacando a la humanidad para destruirla. Y 2 Corintios 10, 3 a 4 dice, pues, aunque andamos en la carne, sí, estamos en el cuerpo, ¿verdad? El espíritu está en el cuerpo. El espíritu está trabajando por dentro. Nosotros no lo vemos, pero es activo día y noche, 24 horas, 7 días a la semana y 365 en el año. El Espíritu Santo nunca duerme, siempre está activando en nosotros para que nosotros podamos andar en la carne, pero como estamos en la carne, no militamos según la carne, porque no es suficiente para luchar contra Satanás. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por lo tanto, la armadura de Dios no es carnal, es espiritual. Las armaduras de la armadura de Dios son las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza.
Aquí ustedes pueden ver bastante claro cómo Satanás está organizado con su ejército. ¿Para qué? Para destrucción. Destrucción. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados con las armas poderosas de la armadura de Dios para que podamos destruir esa fuerza de fortaleza. Eso es lo que es. Mis queridos hermanos y hermanas, recordemos que estamos viviendo los últimos días de la era de los gentiles, la iglesia y de la gracia, con grandes desastres. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos habrán grandes desastres, grandes fuerzas sísmicas, maremotos, plagas, situaciones económicas graves, serias, destructivas, situaciones espirituales. Tenemos, Señor, la brujería y todos los ataques de Satanás a través de todas esas expresiones espirituales. Pestilencia. Estamos viendo enfermedades desconocidas que nunca antes se habían conocido, pero hoy día se están conociendo enfermedades que no tienen curación, como el cáncer todavía no tiene curación. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados, no tanto para el nivel carnal, sino también para el nivel emocional, el nivel espiritual de nuestra vida. Por esta situación, el enfoque principal de la palabra de Dios está en el conflicto continuo entre Cristo y Satanás. El libro de Apocalipsis dice que lo que comenzó una guerra cósmica en el cielo, hubo una guerra en el cielo entre Satanás y Dios. Y Dios tuvo que eliminar a Satanás del cielo y echarlo del cielo. Y Prentice dice que lo que empezó como una guerra cósmica en el cielo, pronto terminará en la guerra de Armagedón aquí en la tierra. Esa es la perspectiva que tenemos por delante nosotros. Cada uno de nosotros estamos involucrados en este conflicto. ¿Por qué? Porque debido a que estas batallas son de naturaleza espirituales, por lo tanto las armas que empleamos también deben ser espirituales. Cada uno de los creyentes estamos envueltos. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. Pastor Rossi, ¿lo puede encontrar, por favor? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. Pastor Abraham, si puede encontrar Efesios 6, 14 al 17. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 hasta el 9. Ya. El versículo 8 que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león riente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dan palabras de ánimo a cada uno de nosotros. Dice, sed sobrio. ¿Qué es lo que significa ser sobrio? Ser bien balanceado. Balanceado. No ir de un extremo a otro extremo. Encontramos aquí en el mundo que hay cristianos que son demasiado extremistas, se van al extremo de las cosas espirituales, no conservan el balance. Pero la verdad es que tenemos que tener un balance en la vida espiritual. Tenemos que tampoco ser fríos, porque dice, ojalá si fueres caliente o fueres frío, pero si eres tibio, te vomitaré de la boca, de mi boca. ¿Por qué? Porque tenemos que ser balanceados, sobrios, tenemos que ser siempre respetuosos, tenemos que respetar a nuestro prójimo, tenemos que respetar a nuestros jefes, tenemos que respetar a nuestros amigos, a nuestros hijos también los tenemos que respetar. Pero también nos dice tenemos que velar. ¿Qué es lo que significa velar? Esto en relación a la oración. Hay que velar en oración. Hay que velar en la fe. La fe, nos dice el próximo versículo. Porque dice que el adversario anda como león rugiente alrededor andando a quien devorar. ¿A quién va a devorar el enemigo? Al que está firme no lo va a devorar. Pero al que está débil y el mediano, el wishy-washy cristiano, el mediocre, el que anda un día en la iglesia, el otro día anda en el mundo, el que anda más en el mundo que en la iglesia, eso el diablo anda justamente buscándolos como devorar. Pero ¿cuál es debe ser nuestra actitud cuando somos sobrios y velamos en oración? Dice que tenemos que estar firmes ¿en qué? En la fe. La fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando tenemos la fe, nosotros realmente
podemos mencionar algunos en la Biblia, como Abraham. Abraham dice que tuvo fe. Y porque tuvo fe, Dios lo declaró ser un amigo. Y no solamente un amigo, sino que lo buscó y lo eligió y lo apartó y lo proclamó a ser una bendición a todas las naciones de la tierra. Y por lo tanto, él padeció muchas pruebas, muchas guerras también, cuando tuvo que defender a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque él estaba firme en la fe en Dios y nunca falló. La señora de Abraham falló. Ella lo quiso darle palabras de discouragement, de desánimo a Abraham. ¿Por qué? Que Dios se tarda demasiado, que Dios no hace nada, esto que lo otro. Pero Abraham resistió a esa agresión de la señora y obedeció a Dios y por lo tanto él tuvo el triunfo. Tenemos que entonces empezar a analizar nuestras propias vidas. Si nosotros tenemos fe, no miremos en la otra persona que tenga o no tenga fe. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aunque padezcamos sufrimiento, aunque padezcamos pruebas, aunque padezcamos palabras de desaliento, no importa. Pero nosotros tenemos que estar firmes, ser sobrios y velar en oración y en fe. Por eso que el apóstol Pablo nos da estas palabras de ánimo a través de estos pasajes bíblicos que acabamos de leer para que podamos nosotros aprender. Vamos entonces a analizar qué es lo que es la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17, Pastor Aurora, por favor. Efesios El 6. teléfono, el micrófono. Efesios 6. ¿Y qué versos? Capítulo 6, versículo 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén. Aquí vemos nosotros la definición de la armadura de Dios, la especificación de los elementos de la armadura de Dios. Aun cuando el apóstol Pablo hace una descripción de que la armadura de Dios es como, pero no es así, sino que es como el soldado que va a la guerra. Tiene que ir vestido con toda su coraza, preparado y listo para la guerra. Así también el creyente tiene que estar preparado para ir a la guerra espiritual. Se trata, la armadura de Dios, de una arma espiritual poderosa que está completa por la luz espiritual y la fe de Cristo. Aun cuando el apóstol Pablo usa el término militar como la armadura de un soldado romano para ir a la guerra, de la misma manera, la armadura de Dios es una vestidura espiritual, que nos prepara a cada uno de nosotros para ir a la guerra contra las huestes espirituales, las tentaciones pecaminosas y tantas otras artimañas que el enemigo usa. De tal manera que al ser vestido de la armadura de Dios y de Jesucristo, dejamos a un lado la vulnerabilidad que tiene la carne humana ante los ataques de la maldad y por lo tanto ninguna influencia satánica puede tocarnos. La carne no es capaz de pelear. La carne simplemente actúa como carne, pero no tiene realmente ninguna fuerza espiritual para pelear la guerra espiritual. Por eso es que la guerra está dentro de nosotros mismos. Tenemos la lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere hacer lo que Dios requiere en su palabra, pero la carne quiere hacer lo que el diablo quiere hacer con la carne, porque no tiene ningún poder la carne. La carne es vulnerable, así como dice aquí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos actuando en esta guerra diaria espiritualmente
no tenemos que acceder a los deseos de la carne, sino a la fuerza y al poder del Espíritu Santo. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 13, por favor. Pastor Aurora, si puede leer después. Por tanto, Ah, 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Ya. Ponernos toda la armadura de Dios significa sencillamente estar fortificado. Esa es la única forma como podemos estar fortificados contra la lucha espiritual que tenemos que librar, contra todos los poderes del mal del enemigo de Satanás, proveyéndonos con aquellas virtudes o excelencias morales por las que el Hijo de Dios pudo resistir todas las tentaciones del diablo. El diablo lo testó a Jesús hasta el último segundo cuando iba a la cruz. El diablo quería que renunciara a la cruz, pero Dios lo había enviado a su Hijo a morir en la cruz. Por lo tanto, allí se produjo un milagro tremendo. Lo vamos a ver un poquitito más en el mensaje. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pastor Ross. El libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, el versículo 15 que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Se fijan ustedes? Que allí fue una lucha prácticamente entre la carne y el espíritu. El cuerpo de Cristo estaba sufriendo, estaba siendo sacrificado, estaba siendo torturado, estaba siendo atropellado, estaba siendo burlado y todo lo demás. Pero la parte espiritual de Jesús estaba firme porque él estaba prácticamente aferrado a su Padre y nunca renunció a su Padre, nunca lo decepcionó, sino que siempre lo soportó a su Padre y por lo tanto allí fue el triunfo. Despojó, dice, a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las características diferentes de la armadura de Dios. Como ya hemos dicho aquí en este mensaje, la Biblia describe claramente cómo se conforman las diferentes partes de esta armadura espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque somos soldados de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo está usando en los términos de soldados del ejército romano. Pero aquí nosotros en estos versículos está diciendo que también nosotros tenemos que usar en similaridad también en toda la vestimenta que el soldado romano hacía para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros somos soldados de Cristo. Soldados de Cristo. Y vamos allí en Efesios capítulo 6, el pastor Aurora estaba leyendo, versículos 10 al 18, ¿qué nos dice allí? 6:18. Ya, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Quedemos hasta ahí. Mire, todo lo que está describiendo la Biblia ahí es una lucha espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? Y con nosotros como soldados de Cristo tenemos que enfrentar esa lucha. No solamente una vez al mes, una vez al año. No. Cada segundo de nuestra vida estamos siendo soldados de Cristo y luchando contra esas huestes de Satanás, porque Satanás está activando, prácticamente lanzando dardos de fuego, flechazos a los cristianos, a la humanidad, a todo, porque Satanás no está interesado en construir la humanidad, sino de destruir la humanidad completamente, llenar el infierno con la humanidad, pero Dios quiere llenar el cielo con la humanidad. Ahí está la lucha.
¿verdad? Es muy importante recordar que todas las partes de la armadura de Dios son absolutamente necesarias para poder estar protegidos y listos para la guerra espiritual contra tentaciones. Ahí viene, esas son las armas que utiliza Satanás. Tentaciones, muchas tentaciones. Artimañas de Satanás que tanto abundan en este mundo terrenal. ¿Cuántas tentaciones vemos en el mundo? Montones. Podríamos estar aquí horas y horas mencionando, pero no tenemos tiempo para eso. Examinemos entonces una parte de la armadura de Dios que es la que más nos importa en este mensaje de hoy. Efesios capítulo 6, 14, Pastor Ross. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 14. El versículo 14 que dice: Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. A ver, leámoslo bien ese versículo. Léelo de nuevo otra vez, por favor. Bien claro. Versículo 14 del libro de Efesios capítulo 6, versículo 14 que dice: Estad pues firmes, Firmes, ok. ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Parece. Ceñido nuestros lomos. ¿Qué es lo que significa ceñido nuestros lomos? Que tenemos que cuidar nuestras espaldas, cuidarnos, protegernos con algo sólido, firme. ¿Por qué? Porque el diablo, a través de eso, él está atacando nuestro cerebro. Y el cerebro es el campo de batalla de Satanás, en el cual él ataca con mentiras, con engaños, con toda clase de desilusiones, tentaciones y toda la cosa. Y entonces, por eso que el apóstol Pablo está diciendo aquí que tenemos nosotros que estar protegidos ¿con qué? Con la verdad. La verdad es la que va a eliminar todos los ataques del enemigo. Eso es el cinturón de la verdad, cinturón de la verdad. Esa armadura va sujetada por un cinturón aquí, que tiene que estar amarrada desde el cerebro para abajo hasta la cintura. Esto significa que cada creyente debe permanecer con el cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que es el cinturón de la verdad? La certeza. El apóstol Pablo decía, porque yo sé y yo creo en el Evangelio porque es poder y potencia de salvación. Tenemos nosotros que tener esa seguridad, esa certeza. Tenemos que tener esa fe que somos hijos de Dios y que hemos sido transformados y salvados por nuestro Señor Jesucristo hacia una vida eterna mejor, de donde nada ni nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense la seguridad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si nosotros somos fieles, si somos verdaderos, si somos firmes, si somos sobrios y velamos en oración y tenemos fe, tenemos que tener la confianza de que el Señor nos ha salvado y transformado hacia una vida eterna mejor. Leamos en Romanos capítulo 8, versículos 35, 39, Pastor Aurora. Y después le voy a pedir a Pastor Ross que lea Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27. No tan rápido, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 38. Wait, please. Wait. Romanos 8, Ya. versos 35 al 38. Romanos 8, 35 al 38, dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Amén. ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, por favor, Pastor Ross. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 Y hasta el 28. 28. El versículo 27 que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29, por favor. El 29 que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar del mano de mi Padre. Qué seguridad, qué seguridad. Amén. Qué seguridad. Imagínense, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá alguna cosa que nos pueda separar del amor de Cristo? El diablo no nos puede tocar si nosotros somos fieles. Si tenemos todas las características que hemos dado anteriormente, pues estamos firmes en la fe y en la oración, en Dios y en Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo, no tribulación, no angustia, no persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Podemos declarar como Jesús declaró allí en la cruz, más que victoriosos, victoriosos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, cuando el cristiano muere, el cristiano no muere, el cristiano duerme hasta que llegue la resurrección, venga la iglesia y será levantado de nuevo. Pero en el momento que el cristiano muere, su alma se va inmediatamente al cielo. Por lo tanto, que el Señor nunca va a morir el creyente. Solamente el cuerpo queda allí, durmiendo. Ni la vida de hoy. El diablo no puede atacarnos, no puede tocar al cristiano que es fiel. El cristiano que tiene fe, el cristiano que está siempre en oración, el cristiano que no habla mentiras, que no habla engaños, que no roba, que no hace ninguna cosa con lo que el diablo quiere que hagamos, sino que digamos la verdad, siempre la verdad. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y vamos a terminar este mensaje aquí analizando este versículo que leyó Pastor Ross. Dice, mis ovejas. Nosotros somos la oveja de Jesucristo. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Ahí está la aseguranza que Dios nos da, una vida eterna. Y no pereceremos jamás, ni nadie la puede arrebatar de la mano de Dios. Mi Padre me las dio, dice Jesús, es mayor que todos. Y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, el diablo con todas sus astucias, todas sus artimañas, intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, y también podrá poner dudas en la mente de cada persona o procurará comprometer nuestra verdadera identidad espiritual, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esta es la aseguranza de nosotros los creyentes. Concluimos este mensaje en el día de hoy. ¿Cómo debemos usar el cinturón de la verdad? En primer lugar, debemos llenar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Llenarnos con la palabra de Dios. Ninguna otra cosa. Esta es la verdad. La palabra de Dios. Esta es la espada que corta toda mentira, todo engaño de Satanás, porque es la espada de dos filos y destruye todas las artimañas de Satanás. Por lo tanto, nuestro espíritu con la verdad de la palabra de Dios. Segundo, debemos cultivar una amistad profunda con Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? No estamos hablando de un Dios que es religioso. Dios no tiene religión. Dios no tiene religión. Dios es un ser espiritual. Y Él solamente quiere bendecir a aquellos que le sirven en espíritu y en ¿qué? En verdad. No en las diferentes dominaciones de las iglesias. No, eso no tiene nada que ver.
Tiene que ver, que el corazón nuestro esté prácticamente lleno de verdad. Esa es la condición. Debemos cultivar entonces una relación profunda con Dios. Dios quiere una relación con Él. No importa en la iglesia que usted vaya. Habrán personas incluso en el musulmanismo que es el remanente de Dios y ellos en un momento determinado escuchan la verdad del Evangelio y ellos aceptan esa verdad, creen en esa verdad y por lo tanto establecen una relación con Dios. Dios lo ha sacado de allí, lo ha sacado de la religión de los Sikhs, lo ha sacado de los budistas, lo ha sacado de brujería, de santería y de todos lados. Dios está sacando a la gente su remanente que hay en cada religión del mundo. Debemos entonces establecer esa relación profunda a través de ¿qué? De la oración constante y de la fe en Dios. Tercero, debemos fortalecer nuestro espíritu cada día, alabando y glorificando a Dios en cualquier lugar que nos encontremos. Y lo último, debemos llevar una vida íntegra, veraz con Dios, tanto con nuestras palabras como también con nuestras acciones. Ser ceñido con el cinturón de la verdad es como sujetarnos bien el pantalón espiritual. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese traje amarraba el pantalón y amarraba desde el cerebro para abajo. Esa era la armadura del soldado romano. Por lo tanto, asegurar el pantalón espiritual de tal manera que no demos lugar a exponernos a las diferentes circunstancias de la vida. Cómo el ser humano ha comprometido su cuerpo, por ejemplo, en los clubes nocturnos, todos esos lugares de fiesta, de baile y cuánta cosa, los hombres, tanto hombres como mujeres, andan desnudos. Entonces, ellos están expuestos prácticamente a todo ataque de Satanás. ¿Por qué? Porque no conservan la decencia, la prudencia de su cuerpo, porque somos creados a semejanza de Dios. Tenemos que cuidar ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Permanecer con el cinturón de la verdad, estamos protegidos de todos los dardos del enemigo, tales como las dudas. Cuando tenemos una duda en nuestra vida, entonces prácticamente estamos descuidando el cinturón de la verdad, porque no le creemos a Dios y estamos teniendo dudas. Ansiedad, si estamos llenos de ansiedad, tampoco estamos confiando de Dios, que Él es un proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro liberador, Él es nuestro sostenedor, Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Le creemos a las mentiras de Satanás. ¿Cuántas mentiras Satanás nos hace llegar a nosotros cada día? ¿Cuántos engaños que Satanás nos hace llegar cada día a nosotros? Tenemos que estar protegidos de todo eso. Pero entonces, si le creemos a Satanás, vamos a estar con todos esos síntomas en nuestra vida y hemos descuidado el cinturón de la verdad y no estamos preparados para la guerra espiritual. Yo quiero cerrar este mensaje con una conversación que tuvo Jesús con un grupo de judíos y le voy a pedir al pastor Ross que lea este versículo, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31 al 47. Vamos a terminar con este pasaje. Amén. Y amén. Amén. Okay, el libro de Juan capítulo 8, versículo 37. 31. O 31 hasta el 47. O 47. 31 hasta 47. Ok. El libro de Juan capítulo 8, ya, 31 que dice... Lee la mitad, vas a leer la mitad y la mitad la lee la pastora. Y ya, ahí está. Con eso cerramos el mensaje. Ok, versículo 31 que dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que
sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ok, Pastor Aurora, entonces el versículo siguiente. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso Amén. y padre de mentira. Amén. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Este pasaje es claro, cerramos este mensaje con estos pasajes, que es una conversación muy interesante y que Dios nos da la fórmula aquí a nosotros, cómo Él salió victorioso. Porque en las últimas palabras de Jesús en la cruz es, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Esta declaración realmente destruyó a Satanás, destruyó la muerte. Porque Jesús cuando murió allí, Él estableció la sanidad y la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, cuando Él estuvo en la tumba, Él fue a las profundidades del infierno y le quitó las llaves al diablo. Y ya el diablo no tiene más las llaves. Por lo tanto, Jesús estaba declarando aquí, somos más que conquistadores, somos más que vencedores. Señor Jesús, gracias, porque tú nos das el símbolo de la victoria. Tú nos das el símbolo del éxito. Tú nos das el símbolo, Señor, en el cual nosotros debemos estar parados, Señor, para triunfar en la vida. Que si tenemos fe, somos sobrios y velamos constantemente y establecemos una relación con Dios, somos más que vencedores. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Me pasan Rosa? Vamos a orar entonces por los diezmos y las ofrendas en este momento. Ya, gracias. Ya. Padre Celestial, oramos por estos diezmos y estas ofrendas también. Te damos gracias, Señor, porque estas semillas se plantan en el reino de Dios para poder seguir ministrando a los pobres en las calles, los enfermos, las personas en las cárceles. Ayúdanos, Señor, para hacer una bendición para cada uno de ellos y ayúdanos para seguir adelante, Señor, con este desafío, Señor, de que realmente debemos permanecer siempre, siempre activos y siempre listos, perseverantes hasta el fin de nuestras vidas,
Bendice esta ofrenda, Señor. Bendice a mis hermanos que han dado diezmo y ofrenda, que tú les bendigas en sus trabajos, en su colegio y en su hogar. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oramos por la iglesia también, Padre Celestial. Te pedimos una bendición por tu iglesia, Princeton Living Water Christian Assembly. Bendice a cada familia que, Señor, compone esta iglesia. Bendícelos en su trabajo, bendícelos en su vida diaria, Señor, especialmente en su salud, que tú les cuides, les guardes, especialmente a nuestra hermana que está allí en el senior, Señor, que tuvo un stroke. Te pedimos que tú le restables su voz, le restables su caminar y que ella pueda tener una vida abundante. Bendice a nuestro amigo también, Señor, que ha sufrido 3 veces stroke y todavía tú lo tienes con vida, Señor. Hemos clamado para que tú le des un corazón nuevo, tú le extiendas su vida para que él siga siendo una bendición para los demás. Bendícelo, Señor. Tú sabes quién es. Ayúdanos, ayuda a mi hermano allá en Yukon también. Tú sabes, nuestro hermano Edward está allá trabajando. Cuídalo, protégelo, Señor. Es parte de tu iglesia aquí. Te pedimos que tú lo bendigas cada día, Señor. Aunque hayan pruebas, dificultades, pero tú tienes preparado el futuro, Señor, mejor para él, porque ya le diste la vida eterna, le diste la salvación. Ahora que él confía en ti, que tú harás el resto, un milagro en su vida. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora cerramos este servicio, Señor, dándote gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por estar con nosotros aquí en este servicio, alabándote y glorificándote y honrando tu nombre y glorificando tu nombre. Entonces cerramos este servicio. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén y amén. All right.